El primer panelista que nos acompaña hoy es Alberto Bonadona. Es economista y tiene una maestría en Asuntos Públicos e Internacionales y un doctorado, ambos de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Es profesor emérito de la Universidad Mayor de San Andrés y docente e investigador de la Universidad Católica Boliviana. Es además director del programa de maestrías en gerencia de proyectos para el desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es autor de publicaciones sobre pensiones y regulación, gobierno electrónico, economía política, macroeconomía, consultor de Euromoney Country Risk y columnista en importantes diarios en La Paz y Santa Cruz. Sin más, cedo el panel a Alberto Bonadona. Esta presentación tendrá una duración de 20 minutos, les recuerdo. Muchas gracias. Agradezco en primer lugar a los organizadores y ahora voy a pasar directamente a mi presentación. Lo que quiero mostrar aquí es que hay acciones que se tienen que dar de forma muy pronta y con cierta energía. No hay para qué más señalar que la crisis es una de las necesidades que tenemos más urgentes frente a poblaciones, de solucionar frente a poblaciones que son vulnerables, como ha señalado el Banco Mundial recientemente. Pienso que además la solución viene por parte del Estado con una política monetaria y fiscal, ambas muy flexibles y deben concordar en generar todos los recursos como para que la crisis, que además viene acompañada de lo que fueron ya grandes crisis en el mundo y que estuvieron continuamente impactando nuestras economías y con cierta virulencia, y ahora vale la pena repetir no solamente la virulencia de las crisis económicas, sino también del coronavirus. La gran recesión del 2008 dejó una serie de secuelas y esta gran recesión todavía se siente en muchos países y llevaron a que las respuestas sean de políticas macroeconómicas de corte keynesiano. Sin embargo, estas políticas macroeconómicas siempre han necesitado salvadores, que han sido los bancos centrales, vale decir, una expansión cuantitativa que por lo general se la ha conocido como la quantitative easing, o sea, facilitación del dinero que viene del Banco Central en cantidades que, podemos decir, tiene que ser como en regadera, o si se quiere, en una ducha de dineros y recursos que salgan de los bancos centrales que además no nos dejan mucho tiempo porque en general el pensamiento económico ha estado siempre a la orden de la ortodoxia económica que va a darnos un relativo corto tiempo para hacerlo. Vale decir, si no se plantean las cosas en lo que viene a ser el medio año que falta por concluir del 2020 y tal vez parte del 2021, esta situación va a ser difícil de modificar. ¿Por qué? Porque la ortodoxia del libre mercado va a regresar como regresó en mayo del 2010 frente a todas las medidas que se tomaron para solucionar los problemas de la crisis del 2008 al 2009. Y viene siempre con revancha y queriendo exigir a los países una gran austeridad como le exigieron a Grecia, por ejemplo, y que recién, después de tantos años, pues y prácticamente 10 años, recién empieza a verse algún fruto en esa economía de recuperación, pero todavía con grandes costos para el conjunto de la sociedad. Esta situación, entonces, es necesario porque ahora se nos vino un gran desastre, y es el gran desastre que viene a colocar a la economía en cuidado intensivo. Pero no solamente es la salud la que necesita una respuesta, es también la parte económica. Y nosotros, los economistas que siempre nos preciamos de tener grandes pronósticos económicos, pues muchas veces más bien hay que honrar a la astrología antes que a la economía porque tendemos a equivocarnos enormemente. Una de las personas que predijo la gran recesión del 2008 y lo hizo 2 años antes fue Nouriel Roubini. Y ahora él nos dice lo que se viene es un derrumbe en picada y es como una letra I
que va a ir en picada y va cayendo y cayendo, y él veía que esto no solamente se va a poder solucionar en un breve plazo, sino que va a traer unas secuelas que van a llegar incluso hasta el año 2030 y más allá. Sin embargo, él va a decir que por supuesto va a haber una recuperación, pero va a costar mucho esfuerzo por parte de las economías, y particularmente va a necesitar esta flexibilidad en la política monetaria y también en grandes gastos a través del Estado en la política fiscal. Bueno, pero ¿qué decían los economistas en algún momento y hace muy poco tiempo con sus pronósticos para el año 2019 y también para el 2020? Para América Latina, Brasil, México y otros restos de países nos mostraban que a partir de lo que había ocurrido en el 2019, que había sido una desaceleración, presentaban mejores condiciones para el 2020. El único lugar donde no se veían muy optimistas era para el Caribe. Pero estas perspectivas, si bien eran a partir de cierto decaimiento, ya veían que podía aligerarse las situaciones o las condiciones económicas en el 2020. Por cierto, también veían ciertos riesgos en una escalada de restricciones comerciales a partir de las pugnas entre la China y los Estados Unidos, y peligros en que pueda aumentar demasiado la deuda. Bueno, pero estas predicciones fueron también secundadas por el PNUD. El PNUD en 2019 veía una menor expansión económica global que el 2008, a excepción del África. Apuntaba a mayores bajas, con un pronóstico anterior que era de 3% en el 2019 y el 2020. Veía de nuevo las disputas comerciales y una desaceleración en la inversión doméstica. Había una modesta, la inversión doméstica de los Estados Unidos, una modesta aceleración en el 2020, y luego tal vez una escalada de tensiones geopolíticas que solo iban a permitir que haya en el 2021 un crecimiento no muy elevado como para sentirse muy optimista. Bueno, pero estas situaciones han sido ya modificadas totalmente y resultados del COVID. Y además, el PNUD concluía: amenaza con socavar el progreso en torno a la erradicación de la pobreza, incrementar los niveles de vida y la creación de un número suficiente de empleos decentes. Pero entre las propuestas a la pandemia y las políticas económicas, lo que nosotros vemos es siempre una sopa de letras. No solamente es la I que me refería de Rubini, sino está un conjunto de letras que las podemos ver en este cuadro, donde lo que se esperaría es que haya una mejor respuesta a la salud pública y también un efecto multiplicador de las respuestas de las políticas económicas. En ese caso estaríamos en el cuadrante A4, donde la caída y la recuperación es en forma de una V. Pero una situación donde habría no tan buena economía política, una buena política económica, perdón, y entonces ahí sería una forma de U. Bueno, y así sucesivamente. Y cuando combinamos ambos lados de esta medalla, que en este caso se va a combinar la pandemia con el efecto multiplicador de las respuestas económicas, lo que podemos tener es una serie de letras y serie de condiciones que esperemos sean las más propicias para poder salir de ellas, pero sin embargo, por todo lo que se ve, las salidas van a ser costosas y se pueden dar en forma de una W, o la peor de las situaciones sería en el cuadrante B3, donde es una L, pero con una tendencia a la caída y sostenimiento de una economía depresiva. Ahora, estas son combinaciones de la política de salud con la política económica y que han permitido tener ciertos pronósticos, pero que ya paulatinamente se van cambiando. Vean ustedes, por ejemplo, se tiene las predicciones del Fondo Monetario Internacional que las economías avanzadas caerían en un 6,1% y las economías emergentes, donde podríamos perfectamente estar nosotros, estaríamos cerca al 1,5% y el 2%. Yo hice algunos pronósticos y lo que yo veía eran 3 escenarios
de una caída fuerte, una caída severa y una caída extrema. Y de acuerdo a lo que ha ido pasando el tiempo y las condiciones en las cuales se ha enfrentado tanto el problema del coronavirus como el problema mismo de la economía, que no ha recibido el apoyo que yo considero debería haberse dado, con un gasto bastante amplio público, un gasto que aumente la emisión monetaria, pues el pronóstico mío se ha quedado corto, porque decía que iba a estar en una caída del Producto Interno Bruto del 5%. Como vamos a ver más adelante, ese pronóstico va a ser modificado. Bueno, ¿y qué pasa con la salud? Bueno, en el caso de Trump, ustedes saben que él confía mucho en la hipercloroquina, pero para eso hay tantos remedios y tantos milagros que se esperan, que son muy difíciles de poderlos juntar en una sola respuesta, y lo único que verifica esto es nuestra gran ignorancia que tenemos respecto a la cura que puede tener el coronavirus y la forma de responder. Y vean ustedes aquí, precisamente es el caso de Estados Unidos, que al 7 de julio de este año, pues se tiene que es el mayor número de muertes confirmadas por cada millón de habitantes. Por lo general solamente hablamos de las muertes, pero cuando se combina eso como un cociente con las poblaciones, tenemos pues que el coeficiente para Estados Unidos está en 393 y es la más alta del mundo. Y ya después, si vamos nosotros a países latinoamericanos, pues tenemos a Brasil con 327, Chile, que ha ido creciendo aceleradamente en las muertes, llega a 334, parece que quiere alcanzar a Estados Unidos. Y Ecuador, pues en esta terrible carrera a la muerte, más bien ha logrado controlar de alguna manera lo que habíamos mostrado, o lo que habíamos visto en la televisión como situaciones verdaderamente dramáticas. Y si acercamos un poco más ahora la situación ya a Bolivia, pues vemos ese gran crecimiento de Bolivia, y que se compara con otros países. Sí, Colombia también detrás de nosotros, Argentina mucho más abajo, y aquí están países como Cuba, Paraguay, Uruguay, que han logrado increíblemente tener unos arreglos, unos controles impresionantes, particularmente el Paraguay y el Uruguay se han destacado enormemente esto en el cono sur. Pero ¿cómo es que nosotros podíamos estar frente a la situación de salud en América Latina y particularmente en Bolivia? No en las mejores condiciones. Como se ve aquí, Cuba ha logrado tener un gasto respecto al gasto público, respecto al Producto Interno Bruto, gasto en salud del 10%. Esto para el 2017, pero tampoco son coeficientes que se cambian fácilmente, como se ha querido cambiar, digamos, este 440 de Bolivia, y se ha dicho que se iba a gastar un 10%, lo cual es completamente ilusorio llegar a tener ese tipo de modificaciones cuando se tiene gastos recurrentes que ingresan en este tipo de presupuestos. En cuanto al número de camas, pues estamos en 0,9, digamos 1. Algunos indicadores presentan que Bolivia tiene 1,1, e incluso con todas las medidas que se han podido dar al resultado del coronavirus, seguimos nosotros con condiciones muy precarias para responder a todo lo que puede significar una pandemia, o incluso en las epidemias continuas que se han tenido en países como Bolivia. Y en ese sentido, cuán preparados estábamos, y en realidad todos han mejorado, y también en algo ha mejorado Bolivia, pero con toda certeza seguimos en el último lugar respecto a cuán preparados. Cuanto más alto es este indicador, que combina situaciones de salud, económicas y de carácter social, pues estábamos en el último sitio, y nuestra vulnerabilidad era enorme y continúa siendo enorme, con algunos arreglos que se han podido hacer a lo largo del camino, pero se ve claramente cómo ahora hay protestas e incluso cierres de hospitales, simplemente porque el personal no estaba preparado, ni con la infraestructura ni con los medios para poder realizar el enfrentamiento a la peste. Este gráfico, o si se quiere esta caricatura de ABECOR, muestra precisamente la combinación de las dos situaciones, los riesgos de la salud y los ajustes económicos, que han venido en realidad juntos y apretan cada vez más. Y veamos qué es lo que ha ocurrido en Bolivia. Cuando nosotros analizamos qué es lo que pasaba respecto
a la complejidad económica y analizamos esto desde el año 95, nuestro rango estaba en 80 en la complejidad económica, y cuanto mayor es el número, aquí se pierde complejidad económica, y hemos ido cayendo en esa complejidad económica que permite a los países poder exportar productos que combinen el conocimiento colectivo cada vez más sofisticado. Y en ese sentido, pues Bolivia ha ido de caída frente a otros países como en América Latina, que puede ser Costa Rica o puede ser El Salvador, o países como Vietnam, incluso Uganda, que han hecho mejores resultados, han tenido mejores resultados en cuanto a generar este conocimiento colectivo que ayuda a la posibilidad de mejorar las exportaciones en un país como Bolivia. En nuestro caso es de tumbo en tumbo hacia abajo, y no son como una década perdida la que se viene, sino son como décadas perdidas que hemos tenido en este sentido. Y lo propio se puede decir del desarrollo humano. Si bien el valor del IDH ha ido mejorando paulatinamente desde el 90 al 2018, de 540 a 703, sin embargo, cuando esto se compara con otros países en América Latina, este 703 queda solamente por encima de Guatemala, Nicaragua y Honduras. Todo el resto de países nos supera con gran ventaja en el índice de desarrollo humano. Y cuando observamos el ingreso nacional bruto per cápita en dólares desde el 95 al 2019, lo que vemos claramente, Bolivia nunca estuvo por encima de ningún otro país. Vean ustedes, Panamá ha dado grandes saltos e importantes saltos para poder llegar a un ingreso per cápita en poder de paridad de compra. Es impresionante. Lo propio ha hecho Chile, bueno, Argentina con sus sub y bajas, pero otro país para destacar es Uruguay. Sin embargo, el resto de países pues no siempre han mantenido una buena forma de crecer en su ingreso nacional bruto per cápita, pero Bolivia, que mostraba y se ufanaba mostrando que tenía índices de crecimiento muy grandes, pues nos muestra que eso no se ha traducido de gran forma en el crecimiento per cápita de su ingreso. Bueno, pero ¿qué nos depara el futuro? Bueno, una sopa de letras, y una sopa de letras que la verdad es que se puede ver que lo que indican algunos sectores, va a haber una caída de la producción de gas, el 50% ya de lo que fue el 2019 y el 25% de lo que fue el 2018. El presupuesto también sería disminuido, y las ventas al Brasil, particularmente al Brasil, si iban a caer, y si se esperaba vender entre 14 a 20 millones de metros cúbicos diarios, pues esto se va a quedar entre 10 y 14. Argentina puede mantener tal vez la compra de petróleo. En el caso de las aerolíneas, han tenido 90 días sin volar y por lo tanto sin ningún ingreso. Las tres empresas han dicho que necesitarían en torno a los 100 millones para poder recuperarse, pero eso no se ha presentado hasta ahora. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, ha habido una caída en muchas de ellas y algún crecimiento en otras. Y las exportaciones tradicionales, pues en general están de bajada, y unas más que otras. Por cierto, los minerales están de caída claramente, en cantidad y en valor. En cantidad un 22% de caída y en valor un 32%. El sector construcción es el que mejor refleja la situación que están viviendo los sectores económicos en Bolivia, con esta declaración que decía un afiliado a Caboco, a la Cámara Boliviana de Constructores. Estamos realmente pegados, somos un sector que genera muchas fuentes de empleo. Y así es, genera muchas fuentes de empleo, y ha tardado y sigue tardando en poder reconstituir sus obras y recibir plata que el Estado le debe. En cuanto entonces a las tasas de crecimiento, he considerado yo tres escenarios. Dos de ellos han sido dados por el Banco Interamericano de Desarrollo, con una caída de 3,8 y otra de 8,1. Hay una más optimista que no la he considerado, porque habla de solamente caer un 1%, lo cual no creo que sea verdad para Bolivia. Yo más bien tiendo a creer que vamos a llegar a un 10%. Y en ese sentido, vean ustedes, en el primer caso, toda nuestra situación, si bien va subiendo y bajando el comportamiento del Producto Interno Bruto, estamos siempre por debajo de cero, y en el caso ya del 8,1, la situación es muy seria.
pero creo yo que tendemos más bien a caídas mucho más profundas, con ciertas recuperaciones. ¿Por qué? Porque se basan en el trimestre anterior y parece que hay una gran recuperación, pero en el fondo llegaríamos a un decrecimiento al menos del 10% del Producto Interno Bruto en el año 2020. Y en cuanto ya a lo que significa... Un minuto más, Alberto, por favor. En cuanto a lo que significa el sector primario, secundario y terciario, pues sí hay caídas continuas de estos procesos. Perdón. Bien, esto se debe a todas estas situaciones, pero algo que quisiera yo mostrar es la productividad de productos agrícolas seleccionados que han ido cayendo, y en muchos casos, al ver este coeficiente de la varianza o de variación de los productos, prácticamente todos están en un gran estancamiento, y particularmente la soya, que se tiene ya un estancamiento de bastante tiempo, como también se puede ver aquí en cuanto a sus hectáreas y el rendimiento. La pobreza y la pobreza extrema, que ha estado en caída, pues ahora muestra otra vez su desagradable cara y empieza otra vez a crecer, y va a haber un aumento de la pobreza. Lo propio ocurre con lo que se ha dado con las inversiones. Si bien el Estado ha invertido mucho, los resultados han sido muy pobres. Ustedes tienen aquí las utilidades de las empresas públicas, y la línea amarilla son las utilidades con yacimientos, pero si quitamos yacimientos, tenemos la siguiente con ENDE, y después solamente si se quita ENDE, todas nos dan pérdidas. Ese es el resultado. Y algo que quisiera mencionar es que hay una seria amenaza a los fondos que están en pensiones, porque el 95% están en bolivianos. Las reservas, si bien han caído, podrían mantenerse relativamente bien, y no conviene ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque no favorecerían las tradicionales, porque las tradicionales han estado en permanente subida, como se puede observar en el cuadro, desde el 98 al 2019. Tiempo. Bien, entonces, simple y llanamente, para decir algo, yo considero que hay que cambiar el vaticinio, y para esto se podría pensar en un gran plan que pueda generarse con gran apoyo de la cooperación internacional, que en este momento se muestra favorable por las declaraciones que hacen altas ejecutivas, y interesantemente todas las mujeres que presentan una visión, parecería 180 grados diferente, que podría convertir a Bolivia en una forma de impulso a nuestra economía, pero con un plan que pueda generar un futuro mejor y que respalde este endeudamiento y no sea una carga para las generaciones futuras. Bien, eso sería todo. Muchas gracias, Alberto, por esta excelente e interesante presentación.